Hola, hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Yo me encuentro feliz. Muchísimas gracias por darse cita a mi canal. Les invito también de pasito a que se suscriban y a que le den like a este video. Pues bueno, me gustaría mucho que la gente me conozca un poquito más, no solamente por el ámbito artístico o no solamente por como sea que hayan llegado a este video. Pues bueno, voy el día de hoy a contarles la historia de mi vida, lo voy a hacer por partes. Hoy quiero empezar con mi infancia, con mis inicios, que ustedes sepan de dónde soy, de dónde vengo y pues bueno, que sepan un poquito más de Tañita Cardona. Así que aquí comienza este video, los quiero mucho y empezamos ahora. Yo soy nacida en la ciudad de Quito el 5 de octubre del año 1992. Vengo de padres quiteños. Mi mamá, pues bueno, me tuvo a los 20 años de edad. Una mujer pues bastante inteligente, bastante bella, una mujer bastante trabajadora, bastante luchadora. Y pues bueno, comenzó... mi mamá me cuenta, pues bueno, que cuando yo era chiquita siempre mi tío Marco tenía un disco móvil Marco Cardona, que por cierto pues es ahora el productor de programas de televisión. Siempre él era DJ, entonces mi mamá por mi papá siempre iba llevándome y me ponía en ese entonces en las cajas de donde ponían los acetatos para ese entonces. Y pues bueno, que desde chiquita yo dormía incluso con bulla, entonces siento que desde ahí el amor a la música ya estaba latente, ya estaba presente. Pasa el tiempo, mi mamá se embaraza de mi segundo hermano, Kevin. Se separa de mi papá por problemas entre ellos, problemas realmente pues... mi mamá se separa, toma otro rumbo. Al poco tiempo, pues bueno, conoce a quien ahora vive con nosotros, que en este caso, hablando morochamente, sería mi padrastro, pero bueno, para mí como un papá también, ya que pues él fue quien me crió, quien estuvo pendiente de mí todos estos años. Conoce a mi papá, padrastro, vamos a decirlo así para que ustedes me entiendan. Y pues bueno, pasa el tiempo, mi mamá se vuelve a quedar embarazada sin quererlo, porque me decía que ya se habían como que puesto de acuerdo en que nada más iban a criarnos a nosotros dos. Y pues bueno, cuidándose y todo, ¡pum!, nace mi siguiente hermano, que es Cristian, ¿sí? Y pues bueno, la familia iba creciendo conforme iba pasando el tiempo. Desde muy pequeñita a mí me llamaba mucho la atención la música. Mi mamá quería que yo cantara música ranchera. Mi papá, quien me estaba criando en ese momento, le gustaba la música nacional ecuatoriana, Julio Jaramillo, Segundo Rosero, Claudio Vallejo y artistas así. Entonces siempre había como que esa contradicción. De hecho, las dos primeras canciones que yo aprendí a cantar fueron El Aguacate y La Ley del Monte de Vicente Fernández, ¿no? Dos géneros totalmente diferentes. Y desde pequeñita, pues bueno, yo pedía cantar en la escuela, pedía participar, pedía que me tomen en cuenta. Y pues bueno, así fueron mis inicios, ¿no? Tengo incluso unos videitos que les voy a mostrar, en los cuales pues bueno, yo desde chiquita siempre ya estaba pidiendo que quería cantar en las fiestas familiares y en las escuelas en las que yo estaba. Kenny.
Dame. Toma que. Toma que. No, que viene la bola. Todo esto sucede en la ciudad de Quito. Mi mamá habla con un mariachi. Si no estoy equivocada, se llamaban la dinastía Fernández. Hablan con un mariachi para yo poder cantar a la edad de unos 5 o 6 años en Solanda, que era mi barrio para ese entonces, con mariachi, ¿no? Me compró mi mamá o me alquiló, porque éramos de clase social pues un poco baja. Entonces logra conseguirme el traje de mariachi, me compra mi sombrerito y me quedaba tan chistoso. Yo nadaba, siempre he sido pequeñita, entonces yo nadaba en ese sombrerote. Y di mi primera presentación en el Coliseo de Solanda, de la ciudad de Quito, que era mi barrio en la elección. Recuerdo que pues bueno, fue una experiencia bastante bonita. Creo que ya en la coronación mi mamá volvió a hablar para que yo pudiera cantar, pero ya sin mariachi, sino yo sola. Y esto es como una pequeña anécdota que les voy a contar. Mi mamá es muy fuerte de carácter, tiene un carácter, o tenía, ahora ya no tanto, pero tenía un carácter bastante fuerte. Y todo el día me pasó diciendo que ensayara, que ensayara, que ensayara, que ensayara. Y la verdad, para ese entonces yo con 6 años me creía que ya era autosuficiente. Entonces no ensayé, me fui con una tía a dar unas vueltas y no ensayé. Cuando llega la hora del concierto, pues en el mismo coliseo, y me paran a mí al frente para abrir el espectáculo, no me van a creer que se me olvidó toda la canción. Yo tenía que arrancar con la canción y volver de Vicente Fernández, y se me olvidó. O sea, hagan de cuenta que nada, o sea, aquí no había nada. Entonces yo parada frente a la gente y lo único que yo me acordaba era y volver, 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 y nada más. Y me volví a quedar callada con el micrófono así bailando y viendo a la gente y viendo a mi mamá que tenía ganas de matarme. Entonces venía el coro otra vez, ¿no? Y volver, volver, y así me maté toda la canción. Tenía que cantar 3 o 4 canciones. Cuando acabé la primera, mi mamá de la vergüenza me bajó y me fue insultando esta vida y la otra del coliseo a la casa. Entonces me dijo que ella no estaba para perder su tiempo, y que si yo quería hacer de la música mi profesión, o por lo menos si a mí me gustaba, que tenía que dedicarme y ser la mejor. A mi mamá siempre le gustaba que si yo salía de bastonera, esté adelante, que si yo salía en un concurso, que ganara el concurso, que si yo participaba en algo, o sea, siempre primero, siempre adelante. Entonces me dijo, si me vas a hacer perder mi tiempo, hasta aquí la dejamos, es mejor que te dediques a otra cosa. Sí me pegó, lo voy a confesar. Creo que antes era más así la crianza de los niños, me pegó, y me pegó bastante doloroso, ¿no? O sea, me habló, me castigó, y pues bueno, en verdad ella había luchado mucho porque me dieran esa oportunidad, y yo la desaproveché por mi necedad. Entonces, a raíz de que pasó este incidente, pues yo ya comencé a tomarme las cosas más en serio. Ensayaba siempre música ranchera, que eso era lo que a mi mamá le gustaba y lo que yo estaba cantando a esa edad. Cuando más o menos por el, 92, 93, 94, 95, como a eso del año 2000, a los 8 años sería, yo conozco en mi barrio mismo, en Solanda, veo por primera vez en un evento musical a una artista que se llamaba igual que yo, Tania. A mí me flechó tanto a esa edad verla ahí en el escenario cantando, y que tenga el mismo nombre que tenía yo, obviamente diferente apellido, ¿no? Es Tania Paredes Aymara. Me flechó tanto que inmediatamente a mí me empezó a gustar el género ecuatoriano bailable, popularmente conocido como chicha. Me comenzó a gustar tanto por ella que comencé a comprarme sus discos, comencé a verla en videos en televisión,
una que otra vez mi mamá me llevaba a sus presentaciones y me fleché tanto, que siempre la tomo como punto de referencia. Aquella, pues bueno, fue mi inspiración más grande. Pasa, si no me equivoco, en el 2001 o en el 2002, no estoy, ahora mismo no me acuerdo muy bien. Fallece Tania en un accidente. De hecho, pues bueno, algo como datito curioso, no me llamaba Tañita artísticamente, es mi nombre de pila, pero no me llamaba Tañita porque ella ya había una Tania. Entonces mis vecinos que sabían que yo cantaba siempre me decían, o por lo menos mi mamá igual me hizo llamar como nombre artístico Stephanie, que es mi segundo nombre. Y al principio me olvidé de decirles, mi nombre completo es Tania Estefanía Cardona Fiallos. Ok, continuamos. Entonces mi nombre artístico era Stephanie Fernández porque así se llamaban los del mariachi que les cuento. Al mes que Tania fallece, pues en el programa 10 sobre 10 de la ciudad de Quito hacen un concurso que se llamaba Imitando a Tania. Y yo veo esto en la televisión y le digo a mi mamá que por favor me lleve, que yo quiero ir a ese concurso. Y me dice, pero ahí es que tú tienes que imitar, o sea, cantar como quien dice encima de la pista. Entonces yo le dije, yo no quiero imitarla, mamá, yo quiero cantar. Entonces, como ya les cuento y ya se pueden dar cuenta, mi mamá era de esas mujeres que, o sea, si quería algo lo conseguía y luchaba por conseguirlo. Entonces vamos a Producciones Zapata. Mi mamá ve que en el disco de Tania decía Producciones Zapata como la empresa encargada de ella, ¿no? Vamos a Producciones Zapata, mi mamá logra sacar un turno para que la dueña nos atienda. Nos fuimos a la casa y al siguiente día regresamos. Cuando nosotros estábamos esperando en la parte de afuera, pasa una señora bastante, no sé, tenía como que una aura así de enojada, de brava. Uy, fue súper raro para nosotros. La señora Lola Zapata fue una de las productoras más grandes que pudo tener el país. Representó artistas como Segundo Rosero, Ángel Huaraca, Rockstar, Azucena Aymara, Jaime Enrique Aymara, bueno, la dinastía Aymara en sus inicios, y muchísimos otros grandes artistas. Entonces era una señora bastante importante dentro del medio musical ecuatoriano. Cuando me pregunta a mí, me queda viendo y me dice, ¿y qué quieres? Entonces yo le digo que le explico en mis palabras de niña que hay un concurso y que yo quiero cantar, pero que quería que ella me escuche para que sepa qué canción es la que yo quiero cantar. Y le llevamos un cassette, ¿sí? Un cassette donde estaba la canción El Día de mi Muerte, que fue la última canción que Tania grabó antes de fallecer, irónicamente. Entonces la señora pone el cassette en su grabadora, suena la pista, que era un instrumental así súper lentito, canto yo la canción y en medio de lo que yo estoy cantando se pone a llorar y sale de la oficina, regresa, no dijo nada, fue como que un silencio incómodo, regresa, se sienta y me queda mirando y apaga la grabadora y dice, 2 personas a mí me han hecho llorar en esta vida, mi Tania y ahora tú. Me gustó mucho cómo cantas y quiero que firmes para mi productora, quiero que seas mi artista, quiero que grabes un CD conmigo y que pertenezcas a mi productora. Para mí eso fue lo más emocionante que me podía pasar, porque era una de las productoras más importantes, porque iba a grabar mi primer CD después de que mi mami siempre estaba buscándome concursos, buscándome oportunidades. A mí me encantaba la música, siempre, para mí la música era tan importante que poder tener esta oportunidad fue maravilloso, fue hermoso, hermosísimo. Doña Lola en ese entonces me regaló un CD con las pistas de Tania, escribió en las pistas que ella me cedía
las pistas que me las regalaba para yo poder utilizarlas. Y con esas pistas yo pude ir al concurso y pues bueno, fue mi primera aparición en televisión y fue realmente muy emocionante. Después de esto, al poco tiempo fallece la abuelita de mi mamá. Ellos viven en Ambato, que es donde yo ahora radico, y nos venimos a la ciudad de Ambato. Aquí en la ciudad de Ambato estuvimos en el velorio, en el entierro, pero cuando nos regresamos a Quito, mi mamá se encontró con la sorpresota de que nos habían vaciado la casa, totalmente vacía. Se habían dado el tiempo los ladrones de robarse congeladores, mercadería, nuestras camas, nuestra tele, porque había una sola tele, mi equipo de sonido con el que yo repasaba, tal vez también un poco de ropa, cocina, muebles, o sea, como era como una casa completamente nueva. Y tal sería, pues bueno, nuestro desespero, nuestra angustia. Mi mamá entró en shock, fue horrible ese momento. Pero bueno, fue como que un jalón de orejas, porque mi mamá se dedicaba mucho a trabajar, no le gustaba ni siquiera brindarnos un helado, porque para ella todo era ingresos para el hogar, no le gustaba que haya mucha salida de dinero. Y pues bueno, ¿qué es lo que nos tocó hacer? Mi mamá tenía un terrenito, una media agüita en otro barrio, que la tenía arrendada a una familia que era, bueno, una familia de un carpintero. Entonces mi mamá fue a la casa y le dijo al señor que le desocupara de esa media agüita un cuartito para nosotros. Como la situación empeoró, mi mamá se endeudó en los congeladores, en la mercadería y todo, y no alcanzaba a pagar. Nos fuimos allá al terrenito, nos metimos en un cuarto. Mi papá se fue a trabajar en Guayaquil, en el malecón. Venía cada 15 días y mi mamá se dedicó a cuidarnos a nosotros. Como no teníamos cocina, no teníamos nada, de verdad así nos vaciaron totalmente. Mi mamá comenzó a aprender a cocinar en leña. Y como anécdota les dejo que el primer día que ella intenta cocinar en leña, empezó como a querer prender la leña a eso de las 10 de la mañana y terminó como a las 4 de la tarde, y nosotros éramos 3 hermanos y ya estábamos molestando que teníamos hambre. Para eso se entera que está embarazada, y para mi mamá era muy desesperante porque no teníamos para comer. Lo poco que mi mamá tenía guardado, por así decirlo, recuerdo que nos mandaba a mi hermano y a mí a comprar un pancito, y ese pancito dividía para cuatro con ella, porque estaba embarazada, 4 pedacitos. Y fue una época bastante difícil, bastante dura. Tenía mi mamá un arbolito de cedrón ahí, el cual pues bueno siempre nos daba agua de cedrón, y tenía machica y nos daba agua de cedrón con machica casi todo el tiempo, comíamos eso. Y pues bueno, mi mamá con su barriga comienza a hacer espumilla. Es una golosina ecuatoriana muy popular, pero tienen la creencia aquí, y al parecer es real, de que si tú estás embarazada y haces la espumilla, que creo que se hace con huevo, eso se te levanta, pero luego ¡fum!, se te baja. Y mi mamá iba con su pancita y conmigo y con mis 2 hermanos a una escuelita cerca de donde vivíamos, y se ponía con su pancita a vender la espumilla, y pues bueno, por eso es que la admiro tanto. Y así nos sacaba adelante. Y mi papá venía cada 15 días de Guayaquil. En eso, pues bueno, tengo mi tío Marco, que les había contado en un principio, que él tenía un programa de televisión muy conocido en ese entonces que se llamaba Farra Total, y me da la oportunidad de grabar mi primer video. Me dice, mira, como que tienes talento, vente a grabar un video. Nos vamos en bus, pero nos hicimos muy noche en la grabación de ese video, fue muy noche. Y al momento de regresar, mi papá había llegado de Guayaquil y estaba en su cuarto con mis hermanos descansando. Yo me había ido solo con mi mamá. Al momento de nosotros regresar con mi mamá, como no tenía dinero, mi mamá pidió un taxi y no tenía mucho. Le dijo al taxista que nos dejara hasta donde se completara el dinero que ella tenía, ¿no? Por el taxímetro. Y nos dejó como 1 o 2 cuadritas más abajo de casa.
En lo que nosotros estamos ahí, se va el taxi, viene otro taxi y nos acorrala y sacan un cuchillo gigante ensangrentado y le ponen a mi mamá aquí en el cuello y luego también le ponen en la barriga. Y mi mamá tenía una mano metida en el bolsillo y la otra me tenía la mano a mí, hasta que los ladrones comienzan a jalarme como para querer meterme al carro. Y yo no sé cómo se me prendió la chispa y yo agarro y salgo corriendo y empiezo a gritar por todo el barrio: auxilio, mamá, papá, auxilio, ta, ta, ta. Y comienzan a prender las luces y yo, sin regresar a mirar atrás, me corro y me voy donde mi papá y abro la puerta y golpeo y mi papá sale. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo: le están asaltando a mi mamá, le están asaltando a mi mamá. Entonces mi papá sale, pero ya se habían ido, pero le quitaron una mochilita que mi mamá tenía, que era un cassette de mis pistas, un trajecito de ropa que yo tenía para mis shows y una fundita, era Navidad, y una fundita de Navidad que mi tío me había regalado. Gracias a Dios no le hicieron nada más, pero sí tenían como que otras intenciones estos taxistas o estas personas, esta banda dentro de ese taxi, y fue bastante horrible esa experiencia. Cuando ya mi mamá se calma, le dice a mi papá que tenía que quedarse, que ella ya no podía sola con todos nosotros y embarazada, y que creo que era muy prudente que si por ejemplo yo me iba a dedicar a la música me apoyaran de lleno. Entonces mi papá dejó su trabajo, vino a casa y pues bueno, seguían hasta yo poder salir adelante. Se pusieron a vender mollejas asadas en la calle, papas con cuero y muchísimas otras cosas más. Hasta que, como les cuento que era Navidad, creo que fue el 25 de diciembre, nosotros nos íbamos a acostar sin comer, nos íbamos a acostar sin regalos, sin funda de caramelo, sin festejo. Y ya como que estábamos preparados todo el día que eso iba a pasar, hasta que en la tarde viene una compañerita mía de la escuela y como sabía que a mí me gustaba cantar, me dice que si no quiero cantar en una fiesta que están haciendo en su barrio. Y yo le digo que bueno, y le digo a mi mamá, y mi mamá dice: bueno, vamos. Nosotros fuimos y pues bueno, yo comienzo a cantar con unas pistitas que después mi mamá, teníamos en dos cassettes, uno se robaron y el otro todavía estaba en casa. Entonces con ese cassette que me quedaba yo canté en la fiesta de mi amiga del barrio, que era por la lucha de los pobres en la ciudad de Quito. Y mientras mis hermanos iban cogiendo las navidades, y era muy bonito porque no teníamos Navidad, pero gracias a esa oportunidad que se me brindó, mis hermanos tuvieron una Navidad, yo tuve una Navidad. Cuando yo termino de cantar, viene un señor y dice que me escuchó cantar y que si yo quisiera cantar en el barrio de al lado también, que estaban en otro programa. Y mi mamá me regresa a ver y me dice: ¿tú quieres? Y yo le dije: sí, yo quiero, porque como les digo, a mí me encanta esto de la música. Entonces me llevan al otro barrio y de la nada el señor que me invitó, porque yo fui a cantar porque a mí me gustaba, de la nada el señor me quita el micrófono y dice que bueno, que él quiere pedir una colecta, una colaboración para mí, por haber cantado y por ser Navidad. Y ponen un vasito al frente de donde yo estaba cantando y yo empiezo a ver que todas las personas comienzan a poner dinero ahí. Y para mí fue emocionante porque no teníamos para comer, no teníamos para un regalo. Entonces al momento que yo acabo de cantar me entregan el vasito, yo se lo doy a mi mamá y eran como $25. Y con eso mi mami pudo comprar un pollito, hicimos la cena de Navidad y pudimos pasar esa noche. A raíz de ahí mi mamá y mi papá decidieron apoyarme totalmente, y aparte de que ellos seguían en su venta de la comida, de la espumilla, de las mollejas y de todo, también decidieron, no sé, darme la oportunidad grandota de que yo me desarrollara bien en este mundo de la música. Recuerdo que a la semana de eso vienen a golpear la puerta de mi casa un vecino y me dice que él sabe que yo canto y que si me gustaría cantar en la fiesta de un familiar y que cuánto estoy cobrando. Entonces mi mamá le dijo que le dejara pensar y todo, y con mucho recelo cuando el señor regresó a preguntar cuánto le iba a cobrar, pues mi mamá le supo manifestar que
no sé, tal vez unos $20, a lo que el señor, muy buena gente, dijo que me iba a dar $50 y que no me preocupara. Y pues bueno, fue emocionante porque yo en mi vida pensé que me iban a pagar $50 por dar un show, porque yo lo hacía de corazón, pero pues bueno, la gente quería como que retribuir el esfuerzo o el talento que tal vez veían en mí. Y así comenzó a regarse la voz en el barrio de que yo cantaba, y venían y me preguntaban y me invitaban a cantar y me daban cualquier cosita. Y ahí fue donde mis papás toman la iniciativa de todos los fines de semana. Yo me vestía con mi trajecito y salíamos con mis papás. Mis hermanos se quedaban en casa cuidados por una empleada o una señora que les ayudaba. Y todos los fines de semana mis papás y yo salíamos a recorrer el sur de Quito, donde había muchos locales de recepciones, de eventos, y yo esperaba abajo y mi mamá subía, mi papá, perdón, yo esperaba con mi mamá abajo y mi papá subía y les preguntaba que si me querían dar una oportunidad, y ellos decían, es que no tenemos dinero, y mi papá decía, no importa, por comida está bien. Entonces yo subía, cantaba y me daban de comer, o les gustaba tanto. Mi papá les decía, si no le gusta, no me pague. Y si le gusta, regáleme unos $10. Y me comenzaban a dar $10 y la comida. Y así comencé a hacer muchas amistades, mucha gente me conoció así, que luego ya llamaban por teléfono porque mi papá les daba en un papelito mi teléfono. Y llamaban por teléfono y me comenzaban a contratar por $50, por $30. Y comencé a trabajar, comencé a ayudar a mi familia. Gracias a Dios me comenzó a ir muy bien. Como les conté que pues bueno, ya se había presentado la oportunidad de grabar un disco con todo lo que yo empecé ya a trabajar por mi cuenta igual. Doña Lola nos pidió que nos cambiáramos de casa. Ya no vivíamos en el terrenito, sino vivíamos en casa de Doña Lola, que ya tenía muchos departamentos. Cambiamos un poquito, no tanto, nuestro estilo de vida, porque en el terreno habían ratas, habían animales y era bastante feo, la verdad, estar ahí todo el tiempo con los animalitos, porque atrás de mi casa era un potrero y pues bueno, igual tampoco mi casa era muy segura porque era así todo tierra y una media agua allá atrás. Y así comenzó toda esta historia bonita del canto. Pues para mí era muy emocionante empezar una carrera musical, empezar ya en nueva casa, empezar ya a grabar un disco. Y pues bueno, el día de hoy les voy a dejar picados. Mi historia va a ser hasta ahí. En el próximo video, mejor dicho, pues les seguiré contando un poco más de mí, pero por ahora eso es todo. Quiero agradecerles muchísimo, sepan disculpar si me trabo, realmente quise ser lo más sincera posible y poder compartirles realmente mis experiencias como fueron, pero espero que les sirva un poquito a las personas que, por ejemplo, hay muchas niñas que me siguen y que no saben cómo empezar y sus papás igual no saben cómo hacer. Es muy importante el apoyo y arriesgarse a buscar gente que te ayude, a arriesgarse en los shows, a arriesgarse a buscar oportunidades. Y apoyar mucho a sus hijos cuando algo, no solamente la música, cuando algo les gusta. Eso es todo por hoy, mi gente linda, los quiero mucho. No se olviden de darle like a este video, déjenme sus comentarios que tenemos muchísimos premios. Y pues bueno, continuaremos con la historia de mi vida en una próxima oportunidad. Un besito para todos ustedes y bye.